Estamos en comunicación con Gustavo Silvestre, Gustavo el Gato Silvestre, en una semana muy particular porque se viene el Día del Periodista y tenemos muchas ganas de hablar un poco sobre este tema, y qué mejor que hacerlo con un profesional tan reconocido a nivel nacional. Gato, muy buenos días. Acá, Daniel Raichik y Gisela te saludan. Hola, buen día. Buen día, ahí te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este momento, por este rato. Saludan desde Radio Quilpo. Hola, Gustavito. Gustavo, ¿qué tal, Dani? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Qué gusto escucharte, Dani, Gisela, un gusto. ¿Cómo andan? Bien, bueno, estamos acá en un lugar de las sierras, en San Marcos. La verdad que... Soñado. Así que... ¿Cómo los envidio? Sí, te estábamos escuchando recién en tu programa, atentamente. Bueno, te escuchamos en Minuto 1 también. La verdad que para nosotros pensar en el Día del Periodista, pensar en el periodismo y poder hablar con vos, la verdad que está bueno, pues sos un referente. Y además me pregunto cómo es hoy estar haciendo periodismo con la cantidad de cosas que están pasando, que es como una locura, que hay que estar corriendo, desmintiendo, protegiéndose. Bueno, son muchas cosas. Sí, y que no es un momento fácil de la Argentina, otra vez, para hacer periodismo. Siempre son momentos difíciles, viste que a los distintos gobiernos por ahí que pasan no les gusta mucho el periodismo, ¿no? Algunos más, otros menos. Pero bueno, mira, acá lo que hay que hacer, como yo siempre digo, es perdurar, tener claro los objetivos de la profesión, ser coherente con uno mismo, seguir las convicciones, estar del lado de la gente, como hemos estado siempre nosotros, y la verdad que no meternos en las cuestiones muchas veces, viste, que de los medios, de la política, que la verdad que no sirven para nada, ¿no? Pero está difícil. Yo creo que uno tiene que mantener mucho el objetivo de la profesión, vivir la profesión, esta profesión hermosa que es comunicar, y no perder de vista eso, ¿no? Que básicamente tenemos que comunicar realidades, interactuar mucho con la gente, sobre todo en estos tiempos difíciles donde otra vez la gente acude a los medios porque no tienen respuesta en otras instancias, ¿no? Y recurren a los medios o a algunos medios, ¿no? Porque también sigue todavía todo un entramado de medios que se armó durante el macrismo, que encubren al poder, ¿no? Que acompañan, que no denuncian, y bueno, ahí es donde la labor de uno sobresale un poquito más, ¿no? Bueno, Gustavo, ¿cómo te va? Ahí quería ir. ¿Cómo ves el tema de la concentración de medios, que viene ya de hace 30 años, ¿no? Con el menemismo nació, que hoy está más exacerbada? ¿Cómo es hacer periodismo frente a monopolios? Y, a ver, básicamente lo que hoy hay es un monopolio, o intenta, como en la época del macrismo, un monopolio de información más allá de dueños. Hoy hay cuando el otro día, el lunes, Cristina hablaba de la derecha mafiosa que representó el macrismo, también ahí hubo una construcción, lo que yo siempre denominé el poder político, mediático y judicial, sí, que actúa en la Argentina, que hoy todavía tiene algunos efectos residuales. En el periodismo sigue esa construcción que bueno, a ver, cuando la época del macrismo nosotros lo sufrimos en carne propia, porque el macrismo trató de destruirnos, claro, de cerrar los medios, lo metieron preso a los dueños. Sí. Hoy, en ese aspecto, hay que decir, el gobierno, por más que el presidente con algunos sectores del periodismo, que son, yo digo, son los que él conoce, ¿no? Porque esta es la diferencia, porque muchos incluso se quejan desde ese sector y dicen, pero ¿cómo nosotros que podríamos ser amigos de ustedes nos atacan y no ataca C5N?
Yo creo que en eso la lógica de Milei es que tiene claro, nos tiene a nosotros identificados que hemos estado siempre en una misma línea de conducta y en una postura, Claro. que por ahí no le importa a él, pero a los que le eran propios y los conoce muy bien, ahí es donde el presidente ataca, ¿no? Ahí Claro. es donde él, porque los conoce muy bien, ¿no? Claro. Bueno, no nos olvidemos de que igual tomó las primeras medidas en su primer discurso, si no me equivoco, ¿no? ¿Primer discurso? Segundo discurso. El presidente ya habló de que se cerraba Atilan, de las medidas que fue tomando. Ahora, hace poco, el protocolo para cómo tiene que entrar o no un periodista, que tiene que volver a justificar, a presentar, por ejemplo, en Casa Rosada. Pasan un montón de cosas. Lo que fue el cierre de páginas de Radio Nacional y de que las provincias no puedan estar transmitiendo sus propios programas y repitiendo lo que pasa en Buenos Aires. Hay igual unas medidas tomadas desde arriba importantes, Sí, hay ¿no? más para los medios públicos. Claro. Que tampoco los ha cerrado, ¿no? Porque Sí. Telan sigue, aunque con otra lógica, Ay, ¿no? pero no es lo mismo. No tiene política, no tiene política de medios. Claro. No tiene política de medios públicos, gastan mucha guita del Estado para programas de la televisión pública que no existen. Claro. En vez de transformar una televisión pública que podría ser una red a nivel nacional, federal. También esto pasa con Radio Nacional. Claro. Sí, es verdad, han destruido Radio Nacional, que tenía una construcción realmente muy buena. Federal aparte, ¿no? Porque eso, Tenía sí, por eso. esa particularidad. No hay, bueno, pero no hay política de nada. Este gobierno no tiene política de nada. Es un gobierno que solo le importa la faz financiera y económica, y hasta en eso le va mal. En lo demás no existe, no tiene política, ninguna política. No tiene gestión y no tienen políticas de gestión pública ni de para dónde ir. Entonces tampoco tienen una política de medios públicos para hacer, ¿no? Claro. Sí, te quiero sacar un poquito de la línea del gobierno y volver un poco al periodismo, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la mentira como relato? ¿No se ha instalado como relato periodístico, ¿no? ¿No se ha Bueno, instalado? eso es la construcción que hizo el macrismo. El macrismo con la posverdad te naturalizaba todo. Claro. Y el mileísmo te instala la mentira como verdad revelada. Y eso, bueno, vos sabés, Daniel, porque lo vivimos en carne propia, porque yo me fui, renuncié antes que vos te vayas de Canal 13. Sí, totalmente, y mucho antes. Justamente de mi punto para irme era que yo no aceptaba la mentira que me hacían querer decir, cuando yo era un tipo muy bien informado y sabía por dónde venía. Y ya en esos momentos, yo digo que todo cambió con la crisis del campo. En el 2008. Ahí es donde empezó el periodismo de guerra, que empezó el grupo Clarín, que el propio Julio Blanc lo reveló, lo dijo, lo confesó, el periodismo de guerra. Ahí se empezó a pudrir todo, ¿no? Porque hasta ese momento, la verdad, yo tuve 23 años en Canal 13, debo decir, nunca tuve un problema de censura. Y a partir de eso sí, empezó la censura, empezó a este sí, a este no, y ahí es cuando ¿sabés qué? Fue cuando los medios empezaron a funcionar como partidos políticos, porque no podían los políticos ganarle al kirchnerismo, entonces idearon que los medios tenían que ser, y me lo decían, el dique de contención. Inventaron la mesa de enlace y ahí tomaron. Como ahora en esta mañana yo hablaba con el Turco Asís en la radio, no sé si lo escucharon. Sí, lo escuchamos. Y decía el Turco, a ver, muchachos, con esa cosa que tiene el Turco Florida, no le pidan a la corte que saque a la doctora de la cancha, gánenle con los votos. Eso es increíble, Gánenle ¿no? con los Es votos. increíble. Salieron, ni bien se enteraron, ¿no? Ni bien supieron que Cristina se ponía de candidata, ya ahí a atacarla. Tal cual lo dijo en la entrevista que le hiciste, ¿no? Y activar todo para sacarla de la cancha, claro. ¿no? Muerta Entonces, o presa. La verdad que está todo dado vuelta. Pero Gustavo, este es el peor momento de la política en la Argentina, del
periodismo que hace mucho tiempo que yo vengo diciendo, ¿no? Que hay que hacer una autocrítica profunda. Bueno, hoy hay muchos que trabajan en esta construcción mediática que hacen, dejaron de hacer periodismo y son voceros del gobierno, del régimen, ¿no? Sí, yo te quería parafrasear un poco a Rodolfo Walsh, que él dijo, cuando la noticia se convierte en mercancía, deja de ser noticia. ¿No crees que pasa por ahí también? ¿Pasa por negocios, por esto, por aquello, por dame esto, dame aquello, aprobame esta venta, aprobame esta compra? ¿No pasa por ahí también? Y sí, obvio que pasa. Obvio que pasa. Por eso uno tiene que, a ver, como así, cuando yo empecé a trabajar en Canal 13, que por suerte tuve la posibilidad de trabajar con grandes y duros maestros del periodismo, y muchas veces te decían una frase que muchas veces se repetía, y bueno, vos lo viviste con más de uno de nuestros compañeros, no se te suba el maquillaje en la cabeza, cuando uno no tiene que perder la percepción de que no sos una estrella, sino que también en la construcción de la noticia y de la información hay que estar permanentemente con el olfato en la calle y con lo siente la gente. Muchos de nuestros colegas se han convertido en eso, ¿no? Claro. En grandes empresarios. Se olvidaron de ser periodistas y se han convertido en grandes empresarios, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para hacer periodismo frente a un poder político tan distópico? Con un presidente que es homofóbico, que atacó a un chico con Down, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para responderle a eso? Y mira, cuando vos tenés el respaldo de un medio, la verdad, y la tranquilidad de conciencia y ser libre. La verdad, yo a veces me sorprendo con algunas cosas que digo que nunca en mi vida me hubiera imaginado las podría decir, pero cuando uno tiene la libertad de conciencia y que no te apuren porque no tengo ningún compromiso, solo, como yo digo, con la gente, entonces y tenés el respaldo de un medio, y bueno, ahí se puede tomar con libertad la labor de informar, ¿no? Claro, es un poco lo que dijo Alconada Amun, ¿no? Yo tengo el respaldo de mi medio por la investigación que hizo sobre los desvíos de fondos, ¿no? de inteligencia. Él dijo, pobre aquel periodista que no tiene respaldo, ¿cómo hace? Que fue atacado, ¿no? Alconada Amun y fue hackeado. Y muchos medios que yo digo que a mí me encanta, por eso a mí lejos está, cuando vos el otro día me decías, yo te dije inmediatamente, como no, a mí me encanta, primero que cada vez que me invitan del interior viajo siempre, este sábado por ejemplo me voy a Bariloche, que siempre me invitan, yo no cobro un centavo, y hay muchos compañeros, hay muchos periodistas que para ir a dar una charla te cobran un fangote de guita, yo no cobro, a mí me encanta ir a los lugares, charlar con la gente, contar experiencia, hablar con los medios artesanales del interior, porque es donde se construye también el federalismo de los medios, ¿no? Bueno, a ustedes debe costar mucho mantener ahí un programa, un medio comunitario. Muchísimo. Y bueno, y hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantenerlo porque es la base de todo, ¿no? Un medio por lo que se comunica y por lo que puede unir a una sociedad también, ¿no? La invitación está hecha, te espera, no sabes qué ventana y qué paisaje te espera acá en San Marcos cuando andes por Córdoba o quieras venir por estos lados. San Marcos Sierra. ¿No conoces? No conozco. Ay, te va a encantar. He ido muchas veces a Córdoba y iba mucho, que tenía amigos en San Antonio Redondo, ahí cerca de Carlos Paz, y en un momento rumbeamos un día, me acuerdo, pero no llegamos. No me acuerdo por qué, si había un problema en una ruta, algo, no llegamos. Bueno, acá tenemos a Quique Pessoa y suele visitar Lalomir, o sea, hay un movimiento de grandes periodistas que bueno, nos tienen bien acostumbrados. Voy a llevar para competirles ahí a los productores de miel, mi miel, la que produzco yo. ¿En serio? ¿Producís miel? Sí. ¿Sos apicultor? Sí. Pará. ¿Sos apicultor? No. No, a ver, porque bueno, estoy en eso, digamos, estoy en esa tarea de aprender, porque hace muchos años
compramos un lote en la zona acá de Exaltación de la Cruz, está a 100 kilómetros de Buenos Aires, y bueno, ahí hicimos una casita de fin de semana, y un fin de semana que llegamos y se reprodujo otro fin de semana. En las ventanas habían llegado enjambres de abeja, y bueno, me contacté con un apicultor de la zona y los pasamos, y empecé con una colmena y ahora tengo 8, pero Mirá que me vos. dan una producción para mí, para mi casa, para Qué nosotros, lindo. ¿no? Qué bueno, sí, qué lindo poder. Aparte, las mieles son, según el lugar, la floración tan variante, es muy difícil que Tan uno pueda. variada. Sí, Mira, del año pasado a la de que saqué en marzo de este año, totalmente diferente. Totalmente diferente, la coloratura, la consistencia, sí. Bueno, si venís con tu miel vas a tener que competir, porque acá sí. hay alta Bueno, miel. pero va a ser la miel del ¿Cómo? gato, escúchame de acá. No, dice que vas a tener que ¿Cómo? competir. Vas a tener que competir con tu ¿Voy a miel acá. competir? Y Voy porque a acá hay competir, alta miel de voy a producción. competir. Está bien. Organicen ahí organicen un concurso de miel y llevo mi miel. No, vamos a hacer una cosa. Hagamos la cocina del gato en San Marcos. ¿Eh? ¿Qué te Está parece? bueno, está bueno, Y haces está algo bueno. donde aparezca el ingrediente secreto, la miel. Que de paso te lo quería decir, La miel. un programón hermoso, la cocina del gato. Sí, a mí me encantaba, y bueno, después el canal no quiso, porque dijo te desperfila, No, al la contrario. política del canal, y bueno, empezaron con eso, y bueno, No, pero muy- me encantaba, aparte fue en el medio de la pandemia, y hubo mucha contención a muchos artistas que en ese momento necesitaban visibilidad y no la podían tener. La de Y Susana fue Rinaldi un fue programa una hermoso. gloria, ese programa. Y bueno, y aparte era un momento un momento para charlar, Sí. que se desaprovechó la televisión, ¿no? Claro. Sí, la Tana, que además ahí tuvo una confesión espectacular de contar de que había estado enamorada de Cortázar, Sí, y que algo sí, habían sí. tenido en París, ¿no? Qué programón, por Dios. Bueno, un poco volviendo a esto de lo que es la comunicación y las cosas que también se van perdiendo, ¿no? Esto de no encontrarnos con programas para la familia, programas que nos pongan en un lugar también, no sé si decir recreativo, pero de felicidad, ¿no? No solamente lo que es la información, cosas que me parece que se van perdiendo. Gato, quiero hacerte una pregunta. ¿Vos dónde estudiaste? ¿En Concepción o en Buenos Aires? No, yo hice toda hasta mi secundaria en Concepción del Uruguay. Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza, el primer colegio laico del país, fundado en 1849 por Urquiza, y me vine en el 82. Bueno, después me reincorporaron cuando Malvinas en el 82, volví a Concepción, estuve todo ese año y estudié profesorado de historia en la UBA, en filosofía y letras, y después estudié locución y periodismo en el COSAL, que es un instituto privado de los salesianos que tiene muchos años acá. En Buenos Aires. Arrancás, podemos decir, ahí con la vuelta a la democracia y tenés todos estos años de profesión. El 30 de octubre del 83 voté por primera vez. Mirá. Y el 30 de octubre del 83 empecé a trabajar acá en Buenos Aires, y bueno, gracias a Dios hasta hoy no he parado. Bueno, Gustavo, con tanto tiempo y tanta experiencia, ¿qué le dirías a un joven que está estudiando hoy ciencia de la comunicación? ¿Qué le dirías ya en el momento que estamos viviendo? ¿Qué consejo? Primero yo le diría, como consejo, que si pueden estudiar otra carrera ligada muchas veces al periodismo, que lo hagan, ¿no? Y porque muchas veces se enojan con lo que yo digo, pero por ejemplo, la carrera yo no sé si vos la hiciste, Dani, no me acuerdo, pero sí, Yo estudié la comunicación de la UBA. No, yo estudié es una cine. carrera larguísima, muy larga, con mucho tiempo, que no está adecuada para los tiempos que corren.
hay muchas carreras terciarias de muy buen nivel y con mucha práctica, ¿no? Y si pueden hacer otra carrera, que lo hagan, ¿no? Y después es básico, algo que yo siempre les digo, es la lectura, ¿no? Hoy, viste que no se leen diarios, no se lee, y esto de las redes y esto de los streamers que han tergiversado mucho la profesión también del periodismo, ¿no? Que cualquiera pretende ser o quiere ser, y que desvirtúan mucho la profesión, ¿no? Total. Desvirtúan, la vulgarizan, la mediocratizan y embarran mucho también la profesión, ¿no? Sí, seguro. Sí. Nuevas modalidades de comunicación que por un lado, bueno, tiene lo positivo de que, bueno, hay, por supuesto, más voces, más facilidad de alcance a poder comunicar, pero tiene todos esos riesgos y está a la vista, ¿no? Con las cosas que están pasando. Sí, totalmente. Ahora, Gustavo, ya que hablaste de la lectura, ¿cómo te está yendo con el libro? El libro del Pepe. Perdón, Dani, no te escuché. Que hablaste de la lectura, que le recomendabas a los chicos leer. ¿Cómo te está yendo a vos con tu libro sobre el Pepe? Bien, ahora pusieron ya la segunda edición. Ah, mira. Y la verdad que, mira, la semana pasada me enteré que lo están vendiendo en Barcelona también, porque también en España, viste, el Pepe está haciendo lo están descubriendo como un fenómeno. Así que me está yendo bien, y para mí fue, más allá, viste, que la verdad que no se gana nada con un libro hoy, ¿no? No es por eso que uno lo hace. Yo tenía muchas ganas primero de cuando lo teníamos al Pepe todos los jueves como columnista en la radio, en Mañana Silvestre, y a medida que iban pasando los jueves y las charlas que iban quedando, yo iba pensando, esto no puede no quedar impreso, claro, porque lo que el Pepe hacía era un manual de conducción política. Claro. Era un manual de conducción política. Entonces, la verdad que tuve la suerte de esta editorial chiquita pero muy activa, que es Editorial Marea, que enseguida me dijo sí, espectacular, y poder haber reunido todas las columnas con temas de muchísima actualidad, de política, y es un faro, ¿no? Es un faro, y que me lo haya el prólogo, uno de los prólogos es de Francisco, ¿no? Que lo valoraba mucho, se valoraban mucho Francisco y el Pepe, y ahora tengo la idea y el proyecto de escribir un libro sobre que sea Francisco y el Pepe, ¿no? Algo bueno, así, contar, porque bueno, la verdad que tenían muchos puntos de coincidencia y una forma de ser muy similar, ¿no? Mirá. Justo que mencionás a Francisco, bueno, inolvidable la entrevista que le hiciste, y es muy interesante escucharla ahora porque realmente es como que se detiene el tiempo, ¿no? Las cosas de las que hablan, en un momento habla del periodismo, ¿no? De los 4 pecados, habla de la conciencia de patria, si tenemos conciencia de patria, esto de la anterior a las divisiones, en un momento habla del pánico a los salvadores de la patria sin historia. Sí. Es muy fuerte escucharla ahora, esa entrevista. Sí, fue impresionante. Esa entrevista fue impresionante por la cantidad de cosas que él dijo y vio. Él la vio, él vio lo que se venía él sí la vio, hay que decirle, ¿no? A uno, él la vio. De una. Él la vio. Sí. Ahí Francisco tenía una... Bueno, yo en esas cosas creo, yo soy un tipo creyente, y tenía una sabiduría especial, y yo creo que estaba marcado, y todo lo que él se había preparado mucho para esa entrevista, porque el día que llegué me lo dijo, apareció con una carpetita en la mano y me dijo, mirá, me dijo, mirá cómo vengo. Y yo le pregunté, ¿qué trae ahí? Me dijo, me preparé, vengo preparado. Qué hermoso. Él quiso advertir, ¿no? Él quiso advertir sobre lo que se venía en la Argentina,
Y bueno, lamentablemente esta Argentina que no comprendió nunca la estatura del Papa Francisco. Nunca Bueno. lo Bueno, comprendió. ni hablar. No nos estamos dando cuenta. Sí. Ayer me llamaron justamente referentes de la iglesia para decirme que están creando un espacio con políticos para retomar las ideas de Francisco y motivar el diálogo entre la dirigencia, y justamente me rescataban la entrevista, como yo le había hecho la entrevista, Sí. bueno, están preparando una presentación para el mes de julio y revalorizar, ¿no? Y eso es lo que yo quiero volver a destacar, ¿no? Que esa entrevista quede también plasmada en un libro, porque hay mucha tela para cortar con todo lo que él dijo en esa entrevista, ¿no? Claro, vos ahí, si mal no recuerdo, corregime Gato, vos le decís que los anime ahí a los sacerdotes a hablar, ¿no? A que se comuniquen. Sí, claro. Y porque fue un momento de la Argentina donde la derecha macrista lo persiguió. Claro. Porque ellos tenían la idea. El otro día Cristina lo retomó a esto y lo dijo el lunes. Cuando lo eligieron a Francisco, la derecha argentina pensó que Francisco, porque había tenido divergencias con Néstor, se iba a transformar en el jefe de la oposición a Cristina y iba a ser la bandera de las conspiraciones permanentes que hacían contra Cristina. Claro. Y Francisco les puso un límite al momento. A varios que le fueron a pedir esto, Francisco les dijo, hay que respetar la institucionalidad en la Argentina. No les gustó y le empezaron a hacer la guerra, de la cual lamentablemente se engancharon varios sectores de la Iglesia Católica Argentina, ¿no? Que nunca reconocieron a Francisco. Bueno, tenemos un presidente que dijo que era el representante del maligno en la tierra. Ay, terrible. Me había olvidado, Dani, no me vas a acordar de esas cosas. Qué terrible. No, bueno, estamos hablando, sí, de dos referentes, tanto Francisco como Mujica, que ponen de manifiesto, de relieve ante la sociedad, que las divisiones que hoy se están, de las que estamos siendo, ¿no?, víctima cada día, son realmente divisiones no tanto de manera de pensar la política, sino que tienen que ver con la humanidad, ¿no? Creo que está pasando algo muy interesante, donde no podés estar muy tibio que digamos. Esos son dos referentes muy importantes en ese sentido, ¿no? Se los quiera manchar o no. El problema de la Argentina de hoy es que no hay diálogo. El problema de la Argentina de hoy es que dos dirigentes de un mismo sector no se sientan en una mesa a charlar, no levantan un teléfono para charlar. Y que cada uno quiere tener su razón y jugar para sí mismo nomás, ¿no? Hay una cosa así muy infantil de competencia insana. No hay esto que tanto decía en esa entrevista también Francisco, que decía hay que volver a los políticos de raza, los que se sentaban, no importa si eran socialistas, radicales, peronistas, se sentaban a tomar, él decía, el café, el té, y en torno a una mesa debatían con respeto, con altura, y hoy es todo cuestión personal y tratan de meterse en cuestiones personales y nunca un debate de idea o de contenido. Claro, ¿no? Todo es ganarle al otro pero la idea. Hay apelo, Gustavo, a tu profesorado de historia. ¿No hay una tradición argentina de divisiones? Pensamos en federales, unitarios, peronistas, antiperonistas. No. Porque yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, me decía que la grieta en la década del 40, 50 era muy fuerte. ¿Vos cómo la ves? O sea, ¿no continuamos esas grietas que viene de la historia argentina? Siempre hubo grietas en la Argentina. Siempre hubo grietas en la Argentina. Lo que está faltando en la Argentina hoy es un proyecto de nación. Hoy no hay, menos con este gobierno. Con este gobierno está desapareciendo eso que recién marcaba Isisela, el concepto que decía Francisco, el concepto de patria. Claro. No hay una noción de patria hoy, hemos perdido la noción de patria. Entonces hoy no hay un proyecto de país. No hay un proyecto de país en la Argentina. Claro, porque a los ponchazos, como van, es una entrega
alocada, obscena, y lo que falta es construir un proyecto de Argentina, ¿no? Reconstruir un proyecto de Argentina. Bueno, Que porque esto debería ser la obligación de la ahí dirigencia está. política del campo nacional y popular que se denomina, ¿no? Porque nos ha ganado un poco la individualidad y entonces poco importa que haya dos países, ¿no? Una cosa así, es como, bueno, a los que le va bien y a los que le va mal. Me parece que hay un tema profundamente humano para reflexionar, más No, allá es de una todo. construcción de un proyecto de país para unos pocos. Claro. Lo que dijo el ministro Caputo, que quería representar el modelo peruano. Claro. Y el modelo peruano es 70-80% de exclusión y una élite política y económica que domina el país. Claro. Es eso. Y Así esa es. antipolítica se vio reflejada, ¿no?, en las elecciones de Cava, ¿no?, donde el porcentaje de votación fue muy bajo, histórico. Bueno, porque falta también, volver a representar a la sociedad. Faltan esto que estamos hablando. Faltan líderes que hoy aparezcan y que convoquen y porque además, Milei como Macri los ha traicionado. Porque el otro día también esto lo decía muy bien Cristina, y esto retoma un concepto que dijo la semana pasada Eduardo de la Serna, que dijo que Milei es un marginal, pero que hoy no representa a los marginales, ni siquiera eso. Entonces hoy representa a los poderes más poderosos de la Argentina y es representante de una élite. Entonces, otra vez como el macrismo engañó, hizo un desfalco electoral y bueno, ahí es cuando ocurren los desengaños de la sociedad, ¿no? ¿Qué pensás, Gato? Y vamos redondeando. ¿Qué pensás que va a pasar con Cristina, ¿no? En este contexto en el que no podemos olvidarnos de lo que sucedió, del intento de magnicidio, de lo despareja que está la justicia, la persecución. Yo creo que ya tienen decidido meterla presa, ¿no? Yo creo que tienen decidido ya meterla presa, que eso ya está definido y no sé, porque la verdad que Cristina estuvo brillante con la jugada que hizo el lunes. Sí. Una vez más se les anticipó. Sí. Y los deja ahora muy expuestos, ¿no? Sí. Entonces ahora los deja muy expuestos a los integrantes de la Corte a ver si actúan y si se animan a proscribirla políticamente, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Si se ahora animan, están ¿no? muy expuestos y se les nota, que hoy a se la notó. mañana, decía justamente el turco así, ¿no? Que les decía a los colegas que ayer, por ejemplo, Morales Solá, desde La Nación, salió a pedirle a la Corte que directamente, ¿no? Le salió a emplazar a la Corte aunque que antes del 19 de julio la metan presa. Entonces, lo que decía hoy justamente a Jorge así es, muchachos, no le pidan a la justicia lo que la política no ha sabido representar, gánenle los votos y si la quieren jubilar, jubílenla con los votos. No que la Corte la meta presa, ¿no? El odio es muy fuerte. Hay mucho tema profundo ahí, ¿no? En la sociedad con esto el odio pudrió la política en la Argentina. Totalmente. El odio. Yo esto lo escribí en un libro que hice sobre macrismo explícito en el año 2017, donde cuento cómo empieza a pergeñar el macrismo a hacer política con el odio. Y el primer experimento de esto fue contra Milagro Sala. El primer experimento fue contra Milagro Sala. Cual. Después que todavía está ya contra Cristina, claro. En base a montar odio. Sí. Y mentiras, ¿no?
Y mentiras. Sí, no soportan un mundo más parejo para todo en oportunidades, ¿no? Bueno, cortito, Gato, felicitarte, hablando del trabajo periodístico, felicitarte porque fue un éxito los ratings, la entrevista a Cristina fue lo más visto en televisión nacional, tengo entendido, y con unos puntajes en YouTube impresionantes, así que bueno, felicitaciones por eso. Cerrar diciendo un par de cositas, un par de puntos de coincidencias, porque bueno, el 7, que es el Día del Periodista, que tiene que ver, ¿no? El homenaje a la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, fundada en 1810, ¿no? Pero, bueno, hay que mencionarlo, por supuesto, Mariano Moreno. El primer Congreso Nacional fue en Córdoba en mayo de 1938 y estaba leyendo, y hasta donde entiendo que arrancaba, que eran los días jueves en principio. Nada, algunas coincidencias de Córdoba, jueves. También acá somos 3 amantes de la música y del instrumento del piano. Quería mencionar eso porque somos algunas coincidencias. ¿Sigues tocando el piano, Daniel? Ahí Sí, está. lo abandoné, lo tengo medio abandonado. ¿Vos, Gato, seguís tocando? No, lamentable, yo no. Tengo piano, lo recuperé hace algunos años, lo tengo en casa, pero bueno, también lo tengo que recuperar, porque hace bien a la cabeza, ¿no? Claro. Recuperar la memoria y todo. Sí, me encanta. Pero claro, bueno. estudiaste, sos profe de piano. Sí, estudié desde los 6 años hasta los 13, 9 años estudié piano. Impresionante. ¿Tu familia, algún músico? No. Debe haber sido alguna frustración de mi madre que me mandó a los 6 años a estudiar piano. Bueno, era la época, ¿no? Era época donde te mandaban a piano o a guitarra, me parece. Era bastante común. Me mandaron a estudiar idiomas que siempre les reprocho, pero me enseñaron en piano. Claro. Bueno, Gato, agradecerte muchísimo, muchísimas gracias. Un saludo para tus colegas, para los periodistas, los que hacen el trabajo minucioso, que se lo toman en serio, que aportan a la profesión. Y bueno, te vemos siempre ahí en Minuto 1. Bueno, muchas gracias. Te escuchamos a la mañana, te vemos. Y cuando quieran repetimos y cuenten conmigo. Ay, gracias, Gustavo. Y vamos a organizar una visita ya para... Dale, venite, tenés casa. Bueno, muchas gracias. Ahí está, tenés casa, tenés radio. ¿Cómo se porta Rachid? Bien, ¿También? bien. No, si no se porta bien, no, se Ahora porta viene muy el bien. momento del palo, viene. Es un rebelde permanente. Se queja de que... Es un rebelde permanente, es un rebelde sin causa. Se queja de que lo tengo un poco cortito a veces, pero no, muy bien. Pero si no sería Rachid, yo lo conocí quejoso y es quejoso. Vos lo conocés más, Gato. Cambié. Bueno. Es quejoso por naturaleza. No, buena persona, excelente acá el aporte de él, así que... Por sobre todas las cosas. Por sobre todo. Gato, muchísimas gracias, un gustazo de mi parte. Bueno, abrazo, gracias, Gustavo. un beso enorme, gran abrazo, Dani. Dale. Abrazo, Chau. gracias.